Buenas tardes, les habla la participante Sorenny Rodríguez, cursante del primer semestre del doctorado en Ciencias de la Educación en el Aula Territorial de Sarasa. A continuación, les voy a disertar o hacer un pequeño bosquejo de lo que será mi constructo doctoral. El posible título de mi constructo será Deontología de la praxis docente en el entorno de la educación media general. Aportes teóricos desde la voz de los actores educativos. En primer momento, en el acercamiento a la realidad, en la antigua Grecia se observaba un concepto de educación en acuerdo a los ideales o necesidades de la sociedad. En la mayor parte de su historia, la educación fue privada, excepto en el periodo helenístico, en el cual se aperturaron las primeras escuelas públicas. Es de suma importancia o de suma relevancia ver que en este periodo de la historia ya se hacía una pequeña aproximación de lo que era el perfil, la ética o cuáles eran esos parámetros que debía tener un docente o un maestro para la época. En aquel tiempo solamente tenían opción a la educación o a contraer educación aquellas personas que estaban acomodadas o que estaban en buena posición económica. Actualmente vivimos una época sumergida en un proceso de paz y de compromiso en el cual se busca que este proceso de educación sea integrador e innovador, pero se han enfrentado una serie de procesos o de problematizaciones que han generado un pequeño debate en lo que es ese perfil deontológico que debe tener el docente de la educación media general. En Venezuela actualmente se está atravesando por una crisis social que arrastra a una crisis educativa en muchos aspectos. Lo que es la ética del docente se ha puesto un poco en tela de juicio en cuanto si él realmente está llevando este proceso de la manera más efectiva o más asertiva. Recuerden que la deontología es esa parte de la ética que nos habla acerca de los deberes y principios que deben tener un docente o cualquier profesional dentro de lo que es la práctica de dicha profesión. En base a todo lo antes expuesto, el argumento antes expuesto, me surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el significado que otorgan los docentes a la deontología en el ejercicio de la praxis del docente en la educación media general? ¿Cuáles son las competencias docentes lógicas en el currículo de la educación media general? ¿Cuál es la importancia de la deontología en el ejercicio de la praxis del docente en la educación media general? Y por último, ¿cuáles son esos fundamentos teóricos y filosóficos que sustentan el entorno curricular de la deontología en la praxis del docente de la educación media general? Por todas estas interrogantes expuestas, me surgen los siguientes propósitos. Develar el significado del que otorgan los docentes a la deontología en el ejercicio de la praxis del docente en la educación media general. Comprender cuáles son las competencias docentes lógicas en el currículo de la educación media general. Interpretar cuál es la importancia de la deontología en el ejercicio de la praxis del docente de la educación media general. Y por último, generar un constructo teórico o aportes teóricos sobre el entorno curricular de la deontología en la praxis docente.